Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases. Hoy día vamos a hablar sobre los desórdenes dermatológicos inflamatorios no infecciosos. En grandes rasgos, los desórdenes dermatológicos podríamos clasificarlos en tres grandes grupos. Aquellos que son inflamatorios, los que son de origen neoplásico y otro grupo que englobaría a los restantes que no encajan en ninguno de estos dos. Dentro de este último grupo podríamos hablar de los desórdenes debidos a una alteración metabólica o a una alteración tóxica y las llamadas genodermatosis y anomalías del desarrollo. La parte neoplásica tenemos neoplasias benignas, neoplasias malignas y la gran rama de la dermatología es la de las enfermedades o los trastornos de tipo inflamatorio. Esos trastornos inflamatorios pueden ser todavía divididos en dos grandes grupos, los infecciosos y los no infecciosos. Recordemos que no toda inflamación quiere decir infección. Dentro de los trastornos infecciosos, la forma más fácil de clasificarla es dependiendo del agente causal, viral, bacteriano, fúngico o protozoario. Y dentro del grupo de los no infecciosos podemos hablar de las enfermedades autoinmunes vesiculosas, ampollares o bulosas, las enfermedades del tejido conectivo y que son de origen autoinmune, las urticarias y los eritemas y otro grupo de las pápulas escamosas y eczematosas. El día de hoy de las que vamos a hablar es precisamente de estas, de las inflamatorias pero no infecciosas. Y dentro de este grupo nos vamos a dirigir básicamente a estos dos subgrupos, las pápulas escamosas y eczematosas y las autoinmunes bulosas o ampollares. Las enfermedades dermatológicas, a diferencia de otras enfermedades de otros sistemas, requieren una integración de la parte clínica con la parte histológica, de modo que se tienen que manejar ambas cosas. Entonces, desde el punto de vista de la parte histológica, existen 9 patrones en los que entran a estar clasificadas las enfermedades inflamatorias. Esos son los 9 patrones que ustedes ven acá. Por ejemplo, tenemos un patrón de dermatitis perivascular, que quiere decir que el infiltrado inflamatorio va a estar alrededor de los vasos, sin o con muy escaso compromiso de la parte epidérmica. Y el ejemplo, la enfermedad clásica, es la urticaria. Tenemos el patrón de dermatitis espongiótica, en la que hay un infiltrado inflamatorio asociado con edema epidérmico, lo que se reconoce como espongiosis. Y aquí el patrón, el prototipo, la enfermedad clásica es la de dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis psoriasiforme, hay un infiltrado inflamatorio asociado con engrosamiento de la epidermis y elongación de las crestas epidérmicas. La psoriasis, hasta el nombre lo dice. Dermatitis de interfase, hay una reacción inflamatoria citotóxica, es decir, por linfocitos T citotóxicos, con cambios prominentes en la epidermis inferior, que puede provocar vacuolización de los queratinocitos, es decir, que aparezcan vacuolas dentro de estas células. Y acá son varias enfermedades, pero dos las más importantes, el eritema múltiple y el líquen plano. Las dermatitis vesículo-bulosas consisten en una reacción inflamatoria que está asociada con el desprendimiento intraepidérmico o subepidérmico. La enfermedad prototipo es el pemfigoide buloso. El patrón de vasculitis, hay una reacción inflamatoria enfocada en las paredes de los vasos cutáneos. La enfermedad prototipo, la vasculitis leucocitoclástica. El patrón de foliculitis, existe una inflamación dirigida a la unidad sebácea y folicular y ya las tratamos acné y foliculitis. La dermatitis nodular, hay una reacción inflamatoria con un infiltrado nodular, o sea, haciendo cúmulos o puede ser también difuso a nivel dérmico con ausencia de cambios epidérmicos. Por ejemplo, la sarcoidosis cutánea. Y el patrón de paniculitis, que consiste en una reacción inflamatoria que compromete al tejido celular subcutáneo, como el eritema nodoso. Entonces, de estos 9 patrones, ya hemos visto este. En la clase de hoy vamos a ver estos 4. Acá los tienen en esquemas. Perivascular, inflamación alrededor del vaso. Espongiótica, la lesión está acá arriba. Pero también hay compromiso dérmico, como lo vamos a ver. La dermatitis psoriasiforme, elongación, crecimiento de las crestas epidérmicas, engrosamiento de la epidermis. Dermatitis de interfase, el daño está en esta zona.
en la interfase entre la dermis y la epidermis. Dermatitis vesiculobulosa, formación de vesículas, ampollas o también conocidas como bulas. La vasculitis, el daño está alrededor de los vasos. El patrón de foliculitis, la dermatitis nodular y el patrón de paniculitis. Ahí están remarcadas las 4 que vamos a tratar hoy día y las que ya hemos visto. Entonces, para eso tienen que recordar histología de la piel. Regresen a su primera clase y vuelvan a leer eso para que puedan entender, asociar, integrar lo que se les va a decir en este momento. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es una dermatitis alérgica de contacto. Es una de las enfermedades dermatológicas más importantes y comunes que se inicia con el contacto de la piel con un alergeno en una persona que ya está previamente sensibilizada a ese alergeno. Consiste en una erupción que es bastante pruriginosa en la zona en la que ha habido el contacto. Asociado a pápulas con un fondo eritematoso, puede haber vesículas, puede haber ampollas. Y que por lo general está más afectada la región de las manos, dentro de otras regiones de las que vamos a hablar en un momento. En algunos casos puede asumir la forma del material o del objeto desencadenante de la dermatitis alérgica de contacto. No se conocen los factores que determinan que algunos individuos reaccionen a ciertas sustancias mientras que otros no, pero se sabe que hay algunos tipos de HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que tienen un papel importante en la etiología de esta enfermedad. Hay descritas alrededor de 3.000 sustancias químicas que pueden desencadenar esta enfermedad. Entre los más comunes están los cosméticos, las plantas, los alimentos, medicamentos de aplicación tópica y metales como el níquel. Entonces, ahí tienen un pequeño cuadro que les resume por localización el producto que suele ser el desencadenante de estas dermatitis alérgicas y el alergeno que contiene ese producto. Por ejemplo, en cuero cabelludo, los más comunes son los tintes y los shampoos. ¿Qué alergeno encontramos en estos? El parafenilendiamina. En los párpados, los cosméticos. El alergeno suelen ser las fragancias o las resinas que contiene. En los labios, los pintalabios, igual fragancias o resinas. En las orejas, la bisutería, gotas ópticas. La bisutería, fundamentalmente las que contienen níquel. Dentro de los fármacos, los que suelen contener neomicina. En axilas, el desodorante, la ropa. En manos, múltiples productos laborales o no. Acá engloba todos los productos de limpieza. En el tronco, en miembros inferiores, la ropa, los botones, las hebillas, los cinturones pueden contener níquel, pueden tener colorantes textiles. En la región perianal, el uso de cremas antihemorroidales, las toallitas húmedas. Como les digo, el lugar del cuerpo que es más comúnmente comprometida es la mano. La fisiopatología de esta enfermedad consiste en una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado tipo 4, es decir, que es mediada por células T y que consiste en 2 fases. Una fase de inducción en la que el alergeno entra en contacto con el individuo, específicamente con la piel del individuo, pero este individuo es virgen para ese alergeno, o sea, nunca antes estuvo en contacto con él. Este alergeno se va a unir a una proteína y va a formar un complejo. Ese complejo que se forma va a ser captado por las células de Langerhans, van a fagocitarlo, lo van a procesar, van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, se los van a presentar a los linfocitos T, que son vírgenes también, o sea, no han tenido contacto con el alergeno, no han tenido contacto con ninguna otra sustancia, son vírgenes. Y en ellos va a estimular la expansión clonal de linfocitos T, pero reactivos. Este proceso toma varios días. Es la primera exposición al alergeno. No suele producirse ninguna reacción clínicamente evidenciable durante esta fase. Eso es lo que se conoce como la sensibilización al alergeno. La siguiente etapa de elicitación comienza una vez que ya el individuo estuvo sensibilizado.
y entra en contacto nuevamente con el mismo antígeno. Los linfocitos T, que durante la fase de inducción interactuaron con el antígeno, han generado una especie de memoria. Ya lo conocen al antígeno. Y esos son los que van a empezar a actuar en este momento. Pero va a pasar exactamente lo mismo. Las células de Langerhans van a captar el antígeno, lo van a procesar, lo van a presentar, pero al mismo tiempo se va a ir dando ya la reacción por parte de los linfocitos T que tuvieron memoria. Y se van a empezar a producir citoquinas inflamatorias que van a estimular y van a atraer a más linfocitos T que están cercanos, que están en la región. Entonces esto va a hacer que la respuesta se amplifique, se magnifique, y estos eventos no son tampoco inmediatos, también toma tiempo. ¿Cuánto suele tardar? Entre 24 hasta 48 horas después de la exposición hasta que uno vea clínicamente la reacción. Por eso es que se le llama hipersensibilidad retardada. Todos estamos expuestos a los antígenos. Pero, ¿qué hace que algunas personas sí desarrollen una dermatitis alérgica de contacto? Aparentemente, estas células T tienen un mecanismo alterado, de modo de que reaccionan tanto y no solamente reaccionan contra el antígeno, sino también lo hacen contra las mismas células epidérmicas. Y acá está esquematizado. Van a liberar una serie de mediadores que van a atraer otras células inflamatorias tipo neutrófilos, mastocitos, tipo macrófagos, y estas a su vez van a liberar otras sustancias que van a ser las causantes del daño a nivel de las epidermis sobre todo. Pero también está comprometida la dermis. Ambas regiones de piel van a presentar cambios en relación a este fenómeno inflamatorio. Si yo las dejo estas lesiones así, sin darle ningún tratamiento, suele ceder luego de 2 a 3 semanas de haber retirado el alergeno. Ese tiempo obviamente se acorta si es que se le da el tratamiento, pero suelen ser enfermedades autolimitadas, o sea, solitas se van a terminar. Ahora, si es una reacción muy exagerada, obviamente va a requerir un tratamiento de primera línea, sino eso no va a solucionar así de fácil. Y en eso también tiene mucho que ver la parte genética de la persona, la predisponibilidad genética, los HLA. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una dermatitis alérgica de contacto? Es una erupción eritematosa, como pueden ver ahí, pruriginosa, donde en las zonas de exposición al antígeno. Y esta erupción eritematosa, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en pápulas, obviamente también eritematosas, vesículopápulas, vesículas o hasta incluso ampollas o también conocidas como bulas. Y por general la lesión asume el patrón del agente desencadenante, como vimos en la primera imagen, la del reloj. Una vez más, les recuerdo que la erupción de contacto no se desarrolla inmediatamente luego del contacto, sino que toma de 24 a 48 horas. Por eso a veces es difícil identificar el desencadenante y por eso es que está dentro del grupo de las hipersensibilidades retardadas. Acá tenemos otros ejemplos. Esta es una dermatitis de contacto en los párpados, probablemente a maquillaje, en la región del ombligo, debido al material de los botones de los jeans que contienen níquel, en oreja, a un arete, alergia al látex, al plástico, algún constituyente de las sandalias, alergia al anillo, obviamente no es al anillo, sino a algún componente del material del que se realizó el anillo. En cuanto a la microscopía, lo que tenemos es que se trata de una dermatitis espongiótica. Vamos a ver la epidermis, que va a presentar unos cambios, y vamos a ver la dermis, que también va a tener cambios. Un cambio importante que va a haber en la dermis y que es respuesta al proceso inflamatorio es el edema. Y eso hace que esa zona en la que está produciéndose el edema se vea de un color más pálido. Claramente se ve la diferencia entre la coloración de esta parte de la muestra y la coloración de esta parte de acá. Esta zona es la que tiene el edema. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar a nivel dérmico? Vamos a encontrar un infiltrado
alrededor de los vasos sanguíneos. Por eso se le dice infiltrado perivascular. Y en ese infiltrado perivascular, ¿qué tipo de células voy a encontrar? Linfocitos. Es una hipersensibilidad retardada mediada por células. Los linfocitos, como vimos en la fisiopatología, y es muy común encontrar eosinófilos, como se ve en esta imagen. Tenemos un vaso dérmico y tenemos múltiples eosinófilos. El cambio fundamental que vamos a tener a nivel de la epidermis es la espongiosis. Ya vieron ustedes cuál es el concepto de espongiosis. Entonces acá simplemente tienen que recordarlo y asociarlo con la enfermedad. Es el edema que se da entre las células de la epidermis, lo que genera que se vean separadas unas con otras y se puedan ver estas uniones que corresponden a los desmosomas. Esa es la espongiosis. Esa espongiosis puede ser tan mínima como la que ven acá, en la que únicamente yo veo los queratinocitos separados, como que puede ir acumulándose y formar inicialmente vesículas, o sea que miden menos de 1 centímetro, o puede extenderse tanto que forme ampollas. ¿Cómo saber si yo soy o tengo la capacidad de desarrollar una dermatitis alérgica a determinado producto? Existen las llamadas pruebas de sensibilidad cutánea, también conocidos como test cutáneos o también como test del parche. Por lo general se utilizan 25 alergenos que se han escogido debido a múltiples reacciones alérgicas. Entonces se ha escogido los alergenos que es más probable que desencadenen esta reacción y se los ha agrupado en 25. Con esto se ha visto que se diagnostica hasta el 60% de los casos. Se coloca sobre la piel por lo general de la espalda o puede ser también del brazo y se ocluye, se tapa, como ven ustedes ahí. Cada uno de estos redonditos contiene un alergeno y tienen el parche encima para evitar que otro alergeno entre y genere una falsa respuesta. ¿Cuánto tiempo se ocluye esto? Por 48 horas. Y se retira y se realiza una lectura inicial. La lectura inicial consiste en medir qué tanto ha reaccionado la piel a cada uno de estos alergenos colocados. Y luego se hace una remedida, después de limpiar la zona, se hace una remedida a las 96 horas. De esa forma se puede saber si es que efectivamente yo sospecho, por ejemplo, que tengo alergia al níquel y con esto se hace el diagnóstico de que efectivamente tengo dermatitis alérgica al níquel. O también en personas que tienen antecedentes de ser alérgicos a medicamentos, puede hacerse estos tests con algunos medicamentos, suponiendo que tuviese que recibir, por ejemplo, penicilina, que es uno de los más desencadenantes de reacciones alérgicas. Y no solamente cutáneas, sino reacciones de tipo sistémica que son bastante graves. Entonces se puede hacer también estas pruebas de sensibilidad cutánea ante fármacos. La segunda enfermedad de la que vamos a hablar es de la psoriasis. La psoriasis es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico de etiología desconocida. Se sospechan algunas cosas, se han visto asociaciones, pero hasta la fecha no hay una etiología clara. Es persistente o recidivante que suele tener un curso variable en gravedad y que evoluciona por brotes. O sea, hay periodos en los que no se ve clínicamente la enfermedad y hay periodos en los que se exacerba y se presenta. El pronóstico de esta enfermedad es impredecible. Se ha visto que más o menos 2/3 de los que padecen psoriasis tienen un tipo leve, mientras que 1/3 presentan las formas graves. Es relativamente frecuente, entre el 1 al 2% de la población mundial lo presenta y tiene una incidencia máxima en la tercera década de la vida y es más frecuente en las personas de raza blanca. Las lesiones individuales clásicas son de este tipo: placas,
Recuerden el concepto de placas. Asocien placas bien delimitadas, eritematosas, cubiertas por escamas de color blanco plateado. Es considerada una enfermedad inmunitaria multifactorial a la que van a contribuir diferentes factores, tanto genéticos como ambientales. Se desconoce al momento cuál es el antígeno desencadenante. No se sabe si es un antígeno propio o es un antígeno ambiental. Existe lo que se llama la predisposición. Más o menos en 1/3 de las personas que padecen de psoriasis existe el antecedente familiar de la misma enfermedad. Se ha descrito polimorfismos, o sea, variaciones en el locus del HLA, el antígeno leucocitario humano, y alteraciones también en genes que afectan la presentación de antígenos por parte de las células presentadoras tipo las de Langerhans. Hay asociación con el HLA tipo CW6, esto en las formas precoces y graves. Entonces, una forma de recordar estos datos es psoriasis, HLA-CRB6, cromosoma 6. Esto se llama mnemotecnia. Ustedes tienen que empezar a desarrollar sus propias mnemotécnicas. En cuanto al cromosoma 6, se ha encontrado que hay un gen, el gen PSOR, que es justo las 4 iniciales de la enfermedad, de tipo 1, está alterado en más de la mitad de los casos de los pacientes que tienen psoriasis. Entonces ahí tienen 2 datos importantes, el HLA y el cromosoma 6. En cuanto a la parte ambiental que tiene relación con la psoriasis, tenemos que se ha visto que se puede desencadenar por infecciones, sobre todo de tipo viral, pero también pueden ser estreptocócicas, puede ser en VIH, lesiones físicas como los traumas, abrasiones, contusiones, laceraciones, quemaduras solares, picaduras, incisiones quirúrgicas, agua fría, el estrés también se ha visto no solo como desencadenante, sino también como factor exacerbante de la enfermedad. Las drogas, estos medicamentos son los que se ha visto que están más asociados con el desarrollo de psoriasis. Los antimaláricos que se usan para tratar la malaria, que es una enfermedad bastante común en nuestro país, el litio, los bloqueantes beta-adrenérgicos, los corticosteroides. En cuanto a la fisiopatología de la psoriasis, yo necesito tener un paciente predispuesto, o sea, un genotipo ya dado de este paciente en el que va a estar incluido el PSOR1, el HLA y un factor desencadenante, que como les digo, puede ser los que ya hemos descrito, traumas, drogas, microorganismos, estrés, que va a ser captada por las células de Langerhans. Estas van a viajar, como lo hacen todas las células de Langerhans, hacia el ganglio linfático. Ahí van a presentarlo a los linfocitos T vírgenes, como en el caso de la dermatitis alérgica de contacto. Pero en estos linfocitos van a estimular que proliferen poblaciones específicas de linfocitos. Todos son linfocitos T de tipo colaborativo, por eso son H de helper. Y acá 3 son los importantes: linfocitos T helper 1, T helper 17 y T helper 22. ¿Qué van a hacer estos cuando se les presente el antígeno? Van a liberar citoquinas. ¿Qué citoquina es importante acá? El factor de necrosis tumoral. Es una de las múltiples citoquinas. Este factor de necrosis tumoral lo que va a hacer es estimular a los queratinocitos del estrato germinativo o basal para que proliferen, con lo que se va a provocar una disminución en el tiempo de recambio epidérmico, resultando en una hiperplasia epidérmica, con un aumento de queratinización, que es el fenómeno fundamental de la psoriasis. Estos queratinocitos lo que van a producir son factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento fibroblástico, AN, recuérdenlos porque los hemos visto en reparación, y estos lo que van a hacer es estimular la neoangiogénesis.
y eso hace que las lesiones se vean también eritematosas. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Ya las hemos descrito, vamos a recordarlas. Placas bien delimitadas, eritematosas, con escamas plateadas. La lesión puede ocurrir en cualquier sitio, pero regiones como el cuero cabelludo, las superficies extensoras de las extremidades, las zonas de flexión, los codos, las rodillas, las regiones lumbosacras, el surco glúteo y el glande del pene son las zonas más comprometidas. Podemos tener lesiones pequeñas como estas de acá, o podemos tener un compromiso más generalizado como el que se ve en este paciente. La psoriasis también afecta al lecho y a la matriz unguial de manos como de pies. ¿Qué produce en las uñas? Produce depresiones puntiformes, agujeros, que viene a ser el cambio más común que va a provocar. Puede provocar una decoloración amarillenta de la placa unguial distal. Puede haber destrucción de la uña o nicolisis, como se ve en esta uña de acá. Las manifestaciones unguiales se ven hasta en un 30% de los pacientes y tienen mala respuesta al tratamiento. Otra cosa importante recordar en psoriasis, no hay compromiso de mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? La mucosa oral, la mucosa anal. Revisen, busquen, investiguen sobre mucosas. También existe la llamada artritis psoriásica, que viene a ser una manifestación extracutánea que se presenta hasta en el 10% de los casos. Se trata, como pueden ver, de una artritis deformante, asimétrica, oligoarticular, es decir, pocas articulaciones, y suele comprometer tanto articulaciones pequeñas como las que vemos acá, las interfalángicas, como articulaciones grandes como la del hombro, la de la rodilla. Por lo general, el compromiso es más de las de tipo interfalángica, tanto de manos como de pies. Existen diferentes variantes de psoriasis. Les voy a comentar dos. La pustular, como pueden ver, donde la lesión clásicamente también son pústulas. La gutata, en la que las lesiones son como si hubieran lanzado agua y las gotas que han caído sobre la piel, sobre esas gotas se ha desarrollado la lesión. Es una analogía para que asocien. Otra característica que tiene la psoriasis es que puede desarrollar fenómeno de Koeb. Existe el llamado signo de Auschwitz. En este signo yo retiro con este tipo de cureta las escamas y al retirarlas voy a ver un sangrado y es por los cambios, por esa neovascularización que forma parte de los hallazgos que tiene la psoriasis. Microscopía es el prototipo de este patrón. ¿Qué hallazgos histológicos vamos a encontrar? Primero, fíjense en esto. Hay un engrosamiento de la epidermis. Ese engrosamiento ha provocado también que las crestas epidérmicas se elonguen o que se alarguen. Y como ven, todas prácticamente llegan al mismo nivel. Esto es una elongación de crestas epidérmicas regular. ¿Qué pasa con algunas crestas? Se pegan. Otras permanecen individualizadas, pero un buen grupo se pega. Eso es lo que vemos acá. Se han pegado dos crestas. Acá hay dos más que están pegándose, mientras que acá tenemos una individualizada. ¿Qué otra cosa más tenemos? Paraqueratosis, acantosis. Todos son términos que ya conocen. Y lo que ya les describí, el alargamiento de las crestas epidérmicas. Y acá se ve mucho mejor la fusión de dos de ellas, hasta tres, igual acá. Otra mnemotecnia. ¿Para qué hay núcleos en el estrato córneo? Paraqueratosis. Ese es el concepto de paraqueratosis, engrosamiento de la capa córnea, pero con preservación de núcleos. Recuerden que esa es la diferencia del otro tipo de hiperkeratosis. Podemos encontrar también a nivel del estrato córneo acúmulos de células inflamatorias, sobre todo de neutrófilos. Y eso es lo que se conoce como los microabscesos de Munro. Acá lo tienen en pequeño y acá está ampliado para que puedan ver el acúmulo de estos neutrófilos. En esta región de la dermis se ve gran cantidad de vasos. Es parte de los hallazgos de la psoriasis. Vasos dilatados, tortuosos,
aumentados. Recuerden que hay neovascularización. La tercera enfermedad de la que vamos a hablar es el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria cutánea relativamente frecuente, un 1% aproximadamente. 2/3 de los casos ocurren entre los 30 y los 60 años. Afecta por igual a varones como mujeres, pero algunos libros señalan que existe cierta predominancia en el sexo femenino. Puede afectar mucosas, uñas y pelo. La etiología también es desconocida. Se cree que se trata de una enfermedad mediada inmunológicamente, en la que los linfocitos T van a reconocer antígenos a nivel de la superficie de los queratinocitos de localización basal y van a desencadenar su apoptosis. También se han involucrado diferentes factores, dentro de ellos los virus. Acá es bien importante recordar al virus de la hepatitis C. Fármacos. Todos estos. A la cabeza, las sales de oro. Otro, muy importante, los antimaláricos. Se ha asociado a enfermedades como la cirrosis biliar primaria y a neoplasias. En este caso no existe antecedente familiar de la misma enfermedad. ¿Cómo es la fisiopatología? Se trata de una reacción inmune mediada por células que de manera directa o de manera indirecta van a dañar a los queratinocitos, pero no a cualquier queratinocito, es a los queratinocitos basales. Todo esto de acá es epidermis, esto es dermis y la lesión es acá, en queratinocitos basales. Las lesiones pueden ser secundarias a una respuesta inmunitaria citotóxica, o sea, mediada por linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, frente a antígenos que están precisamente en esta capa de células basales o antígenos que están en la unión dermoepidérmica. Se desconoce cuáles sean esos antígenos. Este antígeno sería procesado, presentado a los linfocitos T helper que liberarían una serie de citoquinas quimiotácticas, lo cual atraería a más linfocitos T citotóxicos y se desencadena una reacción de citotoxicidad. Recordemos que ya vimos esto también, que hacen los linfocitos T citotóxicos, cómo es que pueden mediar la apoptosis a nivel de las células de los queratinocitos. Es exactamente lo mismo, solo que acá los queratinocitos comprometidos son los basales. Las citoquinas que acá son importantes en su liberación son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Como se dan cuenta, toda esta segunda parte del curso es simplemente recordar lo que se supone ya saben. Y no solo recordar, asociar. Manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Los sitios más comúnmente comprometidos son las superficies flexoras de extremidades como son las muñecas, los antebrazos, los tobillos, la superficie dorsal del pie, los genitales, las mucosas y es prácticamente infrecuente, casi no hay lesiones a nivel de palmas, plantas o en cara. Las lesiones cutáneas del líquen plano corresponden a pápulas purpúricas, poligonales, pruriginosas. Es la enfermedad de las 4 Ps. En estas lesiones la parte superior es plana. Pueden confluir, o sea, pueden asociarse varias lesiones y formar placas. Suelen ser de distribución bilateral y simétrica, sobre todo a nivel de las extremidades. Otra zona que puede estar comprometida también es el pene. Se ha visto que hay compromiso de la mucosa oral en más o menos el 70% de los casos. Y otra característica que tienen es que en la parte de la superficie de la lesión se ve un reticulado blanquecino, ya sea lineal o formando una malla, y eso se llaman las estrías de Wickham. Ahí tienen las otras zonas más comúnmente comprometidas: superficie dorsal de mano, el tobillo, parte del pie. Las lesiones en cavidad oral son lesiones blanquecinas de un aspecto reticular o en red. Pueden ser también lineales o pueden ser anulares, como esta que se ve en esta región. Las lesiones en piel suelen desaparecer por sí solas en 1 o 2 años,
mientras que estas lesiones, las lesiones que están en cavidad oral, son persistentes y hay que estarlas vigilando porque pueden degenerar y formar algún tipo de carcinoma. A nivel de uñas, lo que provoca es adelgazamiento y en el cuero cabelludo puede provocar alopecia. Microscopía. El líquen es el prototipo de una dermatitis de interfase. Se llama así porque las lesiones clásicamente presentan un denso infiltrado inflamatorio en la zona de interfase, o sea, en la unión entre la epidermis y la dermis. Lo clásico que vemos en esta imagen es ese infiltrado en banda que tapa, que compromete la unión dermoepidérmica. Pueden ver glóbulos eosinófilos densos que se les llaman los cuerpos de Sivate y que corresponden a queratinocitos anucleados condensados. Lo otro que puede pasar es que los queratinocitos se vacuolen, vacuolización de queratinocitos. Y como la lesión es a nivel del estrato basal, obviamente también va a haber salida de pigmento y ese pigmento al salir a la dermis va a ser fagocitado por los macrófagos. Cuando un macrófago fagocita melanina, se le llama melanófago. Y es lo que vemos acá. Acá hay un melanófago, acá hay otro por acá, otro por acá. Y las células inflamatorias que nosotros vamos a ver son los linfocitos. Si les pudiéramos hacer un estudio, se determinaría que son linfocitos de tipo T. Desde el punto de vista histológico, con hematoxilina y eosina no se puede diferenciar un linfocito T de un B. Y la última enfermedad que vamos a ver es la del pénfigo. Vamos a ver en realidad un tipo de pénfigo que es el pénfigo vulgar, pero vamos a hacer algunas comparaciones con el pénfigo foliáceo, que es la otra variante más común. Entonces, el pénfigo es una enfermedad rara que se caracteriza por lesiones tanto orales como cutáneas de tipo vesículas o pueden ser ampollares, como se ve en la imagen. Es una enfermedad autoinmune con un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Afecta a la población que por lo general está entre los 50 y 70 años, tiene cierta predominancia femenina. Se estima que la incidencia es de aproximadamente el 3%. Existen las siguientes variantes: el pénfigo vulgar, vegetante, foliáceo, eritematoso, paraneoplásico y el mediado por fármacos. De estas variantes, los más comunes son el vulgar, el foliáceo y el paraneoplásico. Y todavía de estas tres, el que vamos a tratar es de lejos el más común, el pénfigo vulgar. Existe cierta predisposición genética, hay polimorfismos también en el HLA, miren que lo estamos viendo varias veces, y también hay fármacos que pueden desencadenar un pénfigo, como los antibióticos, los inmunomoduladores, fármacos tipo captopril que están usados en cardiología, el piroxicam, muy usado como antiinflamatorio, y un grupo mixto, donde está el fenobarbital, que también lo hemos visto en varias oportunidades. Entonces, como lo que se forman acá son lesiones de tipo vesicular, pero sobre todo ampollar, tenemos que hablar de las localizaciones de las ampollas. Entonces, las ampollas reciben un nombre diferente dependiendo de dónde se localizan. Las ampollas que se encuentran por debajo del estrato córneo se llaman subcorneales. Las que se encuentran por encima del estrato basal se llaman suprabasales. Y las que separan la epidermis de la dermis se llaman subepidermales. Ningún término acá es extraño. Todos son deducibles. Tienen que aprender de prefijos y sufijos qué significan, porque eso les va a ayudar mucho en la carrera. Lo otro de lo que tenemos que hablar para entender esta enfermedad es de las desmogleínas. Recuerden una vez más su primera clase teórica. Hablamos de las uniones intercelulares y hablamos de los desmosomas y ahí nombramos a las desmogleínas. Les dije también en ese momento, recuérdenlas, apréndanlas porque las vamos a ver.
Ha llegado el momento entonces de verlas. Tenemos 4 tipos de desmogleínas. 1, 2, 3 y 4. Y tienen una distribución particular. O sea, no vamos a encontrarlas a las 4 siempre. Por ejemplo, en el caso de la desmogleína tipo 1, es predominante, miren, en los estratos más superficiales. Está en todo el grosor de la epidermis porque se ve desde el estrato basal hasta el córneo, pero es más abundante en los estratos más superficiales. La desmogleína 3 prácticamente no se aprecia en los estratos superficiales, pero sí es muy abundante en los estratos basales. La desmogleína 2 también está en los estratos basales, pero no solamente está en epidermis, sino también la puede encontrar en miocardiocitos. No hay prácticamente enfermedades que comprometan esta desmogleína a nivel de piel. La desmogleína 4 también es exclusiva del estrato más superficial, sobre todo del córneo y del granuloso. ¿Pero dónde? En el folículo piloso. Pasamos a hablar de la fisiopatología del pénfigo. Tanto el pénfigo vulgar como el pénfigo foliáceo son enfermedades autoinmunes en las que las lesiones que se presentan, o sea, esas ampollas, se deben a que hay una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Una reacción de hipersensibilidad tipo 2 es aquella que es mediada por anticuerpos. Eso quiere decir que va a haber un anticuerpo dirigido contra los desmosomas. Específicamente, los anticuerpos son de tipo inmunoglobulina G, IgG. ¿Dirigidos hacia dónde? ¿Hacia qué parte de los desmosomas que los tienen acá esquematizados? Hacia las desmogleínas. ¿Qué desmogleínas son las que están comprometidas en el pénfigo vulgar y en el pénfigo foliáceo? La 1 y la 3 son las que tienen que recordar. Y recuerden que esa distribución de las desmogleínas de las que hablamos a nivel de la epidermis no solamente es en epidermis, sino también es en el epitelio que tapiza las mucosas. Recuerden que la diferencia entre estos dos epitelios es que el de mucosas no queratiniza, mientras que el de la piel sí. Entonces, el nombre completo del epitelio de la epidermis es epitelio estratificado plano queratinizado. Y el nombre completo del epitelio de una mucosa es epitelio estratificado plano no queratinizado. En el pénfigo foliáceo, la lesión va dirigida, o sea, la IgG va dirigida contra la desmogleína, pero de tipo 1. Y acá la tienen esquematizada. Entonces, habíamos visto que la desmogleína tipo 1 yo la encuentro en toda la epidermis, pero es más abundante en los estratos superficiales. Entonces, la lesión acá va a ser superficial. ¿Por qué? ¿Por qué no compromete la parte basal? Porque aparte que tiene poco contenido de desmogleína 1, tienes a la desmogleína 3 que compensa. Entonces, la ampolla a nivel de piel, en el caso del pénfigo foliáceo, va a ser subcorneal. ¿Qué pasa en las mucosas? La desmogleína 1 es muy escasa y básicamente solamente está en los estratos superficiales. ¿Por qué no hay lesión en el pénfigo foliáceo a nivel de mucosas? Porque yo tengo en mucosas abundante desmogleína 3. A diferencia de lo que yo tenía en piel, que la desmogleína 3 no llega, no está en todo el epitelio, en mucosa sí. Entonces, esta parte de acá la compensa la desmogleína 3. Por eso es que en el pénfigo foliáceo no hay compromiso a nivel de mucosas. Eso nos lleva a otra mnemotecnia, cutánea. La lesión solo cutánea, cuando está comprometida la desmogleína tipo 1 y es clásico del pénfigo foliáceo. En el otro tipo de pénfigo, que es el pénfigo vulgar, tenemos que
va a pasar por dos momentos la enfermedad. En un momento inicial, la IgG va a estar dirigida solamente contra la desmogleína tipo 3. ¿Qué va a pasar en piel entonces? Como la desmogleína 3 se expresa en los estratos más basales de la epidermis y yo tengo desmogleína 1 en todo el espesor de la epidermis, esta desmogleína 1 va a venir a compensar. Por eso inicialmente no se ve lesiones en piel. ¿Qué pasa en las mucosas? En las mucosas yo tengo poco contenido de desmogleína 1 en la parte superior y tengo que todo el grosor del epitelio de la mucosa tiene desmogleína 3 a predominio de la parte basal. Entonces, como no funciona esta desmogleína 3 porque ha sido atacada, ha sido lesionada por esta inmunoglobulina G, la ampolla, la lesión a nivel mucoso va a ser suprabasal, como se ve acá la separación de las capas, porque es precisamente donde están más concentradas. Entonces, al estar más concentrado y al estar acá compensado por la presencia de la desmogleína 1, no va a haber lesión en la parte superficial, sino va a haber lesión en la parte profunda. Y eso nos lleva nuevamente a la mnemotecnia. Mucosa 3, desmogleína 3, solamente voy a tener lesión en mucosa. A medida que la enfermedad va avanzando, ya no solamente en el pénfigo vulgar la inmunoglobulina G va a estar dirigida contra la desmogleína 3, sino también contra la desmogleína 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento no tengo ni esta y se presentan las lesiones. En piel, en mucosa, no tengo esta ni esta. Como esta era la más abundante, en esta parte va a ser la lesión. En la parte va a seguir siendo suprabasal. En el caso de la piel, ¿por qué la lesión es suprabasal? Porque esta desmogleína es muy importante en la región basal en piel. Y ya no tengo el que compensa. Entonces, estas dos zonas, en esta zona, mejor dicho, tanto desmogleína 1 como desmogleína 3 no sirven. Entonces, la ampolla es de localización suprabasal. ¿Por qué no es igual que lo que ocurre en el pénfigo foliáceo? Porque acá la lesión inicialmente era acá, en desmogleína 3, que estuvo compensada en algún momento por desmogleína 1 perfecto, pero cuando falla, esta es la lesión, la zona, el estrato de la epidermis que se va a ver comprometido. Es este, porque acá es donde está fundamentalmente la lesión por el daño de la IgG hacia la desmogleína 3. La presencia de desmosomas hace que los queratinocitos tengan esa forma medio poligonal que tienen. Acá en el esquema se ven más cuadradas, pero son más poligonales. Y las células se vuelven un poco más redondeadas. Lo otro, como se ha destruido la desmogleína, el resto del desmosoma también se lesiona. Y recuerden que nosotros teníamos unidos ahí a los tonofilamentos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos tonofilamentos? Se van a distribuir de manera irregular. Y como la célula ya no está unida a nada, va a quedar flotando dentro de la ampolla. Acá tenemos la separación. Esto ya es específicamente hablando de pénfigo vulgar. Tenemos la separación suprabasal. Solamente la capa basal ha quedado unida a la membrana basal porque no hay daño de los hemidesmosomas, pero sí se ve que hay daño en los desmosomas porque no se ven a los queratinocitos juntos, pero no se desprenden, no se caen porque están unidos pues a la membrana basal gracias a los hemidesmosomas. Entonces yo veo la ampolla producto de esta separación y en esa ampolla junto con el líquido yo voy a ver flotando
a queratinocitos. Ya no poligonales como este, sino medio redondeados. Acá también pueden encontrar inflamación. Este fenómeno de destrucción de los desmosomas y ese cambio morfológico que sufren los queratinocitos es lo que se conoce como la acantolisis, que también la hemos visto. Revisen sus videos pasados. Integren información. Bueno, y ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. ¿Pero de cuál de todos los pénfigos? Del pénfigo vulgar. Recuerden que es el tipo más frecuente que afecta tanto a mucosa como a piel, y los lugares más comúnmente comprometidos son cuero cabelludo, cara, axilas, ingle, tronco y zonas de presión. Las lesiones en piel clásicamente son de tipo vesícula, como estas pequeñas de acá, hasta ampolla o bula, como estas. Recuerden cuál es el punto de corte para definir vesícula, para definir ampolla. Son ampollas flácidas, se rompen con facilidad, como se ve en estas dos. Y al romperse van a dejar la piel erosionada, eritematosa, que puede cubrirse con una costra, puede infectarse también. Las lesiones a nivel de cavidad oral, de mucosa oral, son también eritematosas, puede verse a veces algunas ampollas. Y lo clásico del pénfigo vulgar es que es una enfermedad con signo de Nikolsky positivo. ¿Eso qué quiere decir? Yo presiono una zona de manera tangencial, genero una ampolla y esta se desprende fácilmente. Y esto es lo que les decía, ¿no? Una vez que se sale esa cubierta, va a quedar una base eritematosa. Sobre esto se puede formar una costra. O puede venir un germen e infectar la región. También puede haber, como les decía, afectación de órganos internos, sobre todo de la orofaringe. Imagínense lo que será deglutir los alimentos para una persona que tiene este tipo de enfermedad. Entonces, recordemos la misma diapositiva que vimos hace un rato. Una ampolla subcorneal es clásica del pénfigo de tipo foliáceo. Y una ampolla suprabasal es clásica del pénfigo vulgar. ¿Y cuál sería un ejemplo de una ampolla subepidérmica? No es ninguno de los pénfigos. Es otra enfermedad ampollar que no está dentro del grupo del pénfigo y que se llama pénfigoide buloso. Y ahí, en el pénfigoide buloso, lo que hay es una reacción inmune mediada por inmunoglobulinas dirigida contra los hemidesmosomas. Por eso es que la lesión es de tipo subepidérmica. Ahí lo tienen. Pénfigo foliáceo, pénfigo vulgar y el pénfigoide, que no la hemos visto hoy día. Simplemente se las estoy poniendo acá para que vean que sí existen enfermedades que producen ampollas subepidermales y que la lesión es por hemidesmosomas. Cuando existe un compromiso muy extenso de las lesiones de este pénfigo vulgar, puede catalogarse también dentro del grupo de las insuficiencias cutáneas. Y acá, una vez más, recuerdo que otras enfermedades producían insuficiencia cutánea. Las hemos visto. Recuérdenlas. Desde el punto de vista microscópico, si bien el pénfigoide buloso es el prototipo de una dermatitis vesiculobulosa, o sea, con formación de ampollas o vesículas, otros tipos de enfermedades lo constituyen los pénfigos. Y acá lo que tenemos es la ampolla. Y es suprabasal, vemos que las células del estrato basal están en su sitio, están unidas a la membrana basal porque los hemidesmosomas están normales. Y de ahí hacia arriba es que se ha producido la separación. Ampolla suprabasal. Acá tenemos otra imagen. Justo sigue el patrón de las papilas dérmicas.
y se ve que el estrato basal está en su sitio. Lo que se ha desprendido son los demás estratos. ¿Puedo encontrar células inflamatorias aquí? Sí, sobre todo de tipo eosinófilo. Y ya se ven ahí algunas células flotando dentro de la ampolla. El esquema que habíamos visto, el queratinocito desprendido, flotando dentro de la ampolla, que ha perdido su forma porque ha perdido sus uniones intercelulares, es un queratinocito acantolítico. Y lo tienen acá en la imagen. Acá abajo, no sale en la foto, pero estaría el estrato basal, ¿cierto? Adherido todavía, adosado a la membrana basal, porque la lesión no está ahí, la lesión es en desmosomas. Este es el hallazgo clásico desde el punto de vista histológico, la lisis de las uniones intercelulares entre las células epiteliales escamosas adyacentes, lo que da lugar a esa deformidad, a esa nueva forma del queratinocito. Adicionalmente al infiltrado, el infiltrado es variable, puede estar en las capas más superficiales de la dermis, como acá. Pueden ser de tipo linfocitos, como estos que vemos acá, pueden ser macrófagos y también los eosinófilos. Bien, muchachos, los dejo con este mensaje. Si caes es para levantarte, si te levantas es para seguir, si sigues es para llegar a donde quieres ir y si llegas es para que sepas que lo mejor todavía está por venir. La pregunta acá, ¿están listos para lo que se les viene? Piénsenlo. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.